Hola, voy a presentar mi monografía. Ok, entonces el título de mi monografía se llama Evaluación del efecto del nivel de pH en los suelos sobre el crecimiento de la Coriandrum sabitum. Coriandrum sabitum, más entendida aquí en Colombia como la planta de cilantro. Ok, primero tenemos que entender por qué elegí la planta de cilantro. La planta de cilantro, digamos, al empezar el experimento yo estaba seguro que quería trabajar el suelo. Quería trabajar el suelo y cómo el suelo podía llegar a afectar el crecimiento de alguna planta que fuera importante para el contexto colombiano. Entonces yo empecé a trabajar suelos y yo quería, digamos, ver humedad, ver tipos de suelo y tenía, digamos, en mente al principio utilizar la planta de café porque me pareció que era, digamos, la planta insignia en el contexto colombiano. Me di rápidamente cuenta que era bastante complicado trabajar con la planta de café, digamos por el arduo cuidado que ésta debería utilizar y también porque la planta de café es muy grande y digamos en el sitio que yo tenía predestinado para el experimento no podía tener digamos muchas plantas de café para que la parte estadística estuviera correcta. Me di cuenta que las plantas de café son excesivamente importantes, digamos, para la cultura colombiana porque está basada en su gastronomía. Entonces la gastronomía en Colombia, digamos, hay mucha cantidad de cilantro que se consigue en las plazas de mercado y que se cultiva nacionalmente. También decidí utilizar la planta de cilantro porque la planta de cilantro es más sencilla de manejar y es más sencilla de cuidar. Digamos, los otros tipos de plantas que estaba pensando necesitaban un tipo de temperatura muy correcto, altura, condiciones climáticas muy específicas y mi objetivo era ver cómo digamos el suelo afectaba al crecimiento de esta planta. Entonces tener una planta que fuera digamos importante y que fuera fácil de cuidar y de tratar durante el experimento y en tenerla en grandes cantidades para poder manejar una buen análisis, un excelente análisis estadístico era muy importante para mí. Ok, la pregunta de investigación que sacamos, digamos con mi tutor de monografía, después de acelerar el proceso, nos dimos cuenta que queríamos utilizar el pH del suelo y cómo el distinto pH que un suelo maneja puede llegar a afectar el crecimiento que una planta tiene. Entonces la pregunta de investigación fue, ¿qué efecto se presenta sobre la altura del tallo de una planta de cilantro, Coriandrum sabitum, con la modificación del pH del suelo? Ok, entonces, el estudio del pH del suelo, el pH pues entendiéndolo como para que podamos mirarlo más a fondo, es una escala que determina la alcalinidad o la acidez de un elemento, de un compuesto o simplemente de una mezcla. Nos dimos cuenta que en el experimento para las plantas no podíamos utilizar un pH del suelo ni muy ácido ni muy alcalino. Se tiene que utilizar uno ligeramente ácido y ligeramente alcalino. Utilizamos tres tipos de pH. Uno neutro que lo manejamos en 7, un pH ácido que fue de 5 a 6 y un pH básico que fue de 8 a 9. Estos pHs no eran ni muy altos ni muy bajos, porque puesto que si tenemos un pH muy ácido, esto genera pérdida por la lixiviación de los nutrientes. Entonces la planta no va a poder absorber los nutrientes gracias a que el suelo se está lixiviando. El pH muy básico genera que la planta tampoco puede hacer intercambio de nutrientes porque va a intentar de flotar sus fluidos, digamos como la savia bruta y el agua que tiene guardada para intentar de neutralizar esta solución. Entonces ninguno de los dos extremos de pH era buenos para este tipo pues digamos de planta, ¿cierto? Y pues para ningún tipo de planta utilizamos como pHs que fueran conocidos por ser utilizados en la agricultura. En el experimento trabajamos varias variables controladas. La cantidad de agua era muy importante porque se utilizó una jeringa para regar cada planta del experimento, para que todas las plantas tuvieran la misma cantidad de agua. También se controló la exposición a la luz y la temperatura. Todas las plantas estaban en un mismo lugar, entonces todas las plantas estuvieron expuestas bajo la misma temperatura y bajo la misma cantidad de luz que recibían. Las plantas también tenían una superficie que las cubría de la lluvia y cualquier otro coso climático para que éstas no recibieran ningún tipo de eventos externos que las afectaran y con esto asegurar que si controlábamos las variables, si se notaba algún cambio en la longitud de los tallos, esto se diera es porque el pH las modificó, el pH del suelo modificó esta altura. Ok, entonces el experimento se dividió en tres fases. La primera fase, como pueden ver acá, tenemos tres bandejas semilleras. Cada bandeja de semillera tenía un total de 18 vainas, así son llamadas, para colocar las plantas. Tres bandejas semilleras, 18 plantas. Lo que nos manejó un pH ácido, un pH básico y un control.
Acá estamos viendo el nivel de pH que estábamos utilizando. Y se sembraron las semillas a 1.5 centímetros de altura todas para asegurarnos que estuvieran sembradas tal y como las especificaban el tipo de semillas, como vemos acá atrás. Ese tipo de semillas venían con unas instrucciones y estas instrucciones las seguimos al pie de la letra para que si se notaba realmente un cambio fuera por el nivel de pH del suelo. También se utilizó un suelo que es especialmente utilizado, digamos, para agricultura, que es un suelo completamente neutro de la marca de Ocorplantas y que también es especializado para jardines, pero que no tiene ningún tipo de aditivo. Entonces un suelo completamente, por decirlo así, virgen, que nos servía de manera perfecta para mantener el control del experimento. El experimento tiene la segunda fase. El control de pH en las bandejas semilleras se realizó. Entonces nos van a preguntar cómo realizaron y cómo controlaron, digamos, el nivel de pH. El pH, claro que sí, se utilizaba en el cambio de pH en los suelos, se realizó utilizando óxido de calcio para el grupo de plantas básicas. El óxido de calcio se mezclaba con el agua a riego en gran cantidad, acá vemos de 2 a 2.5 gramos en un litro de agua. Ese litro de agua luego se utilizaba para hacer el agua a riego de las plantas cada 3 días, para las plantas básicas. Para las plantas neutras se utilizaba agua y para las plantas ácidas utilizamos sulfato de hierro. Entonces de la misma forma, de 2 a 2.5 gramos se utilizaba para llenar un litro de agua de riego para estas plantas y poderlo utilizar constantemente. El control del pH para confirmar de que estaba, digamos, manteniéndose en los rangos previstos se realizó tomando cada 5 días una muestra de la tierra. Se tomaba una muestra de la tierra de cada bandeja semillera y esta bandeja de la tierra, tal como lo dice el Instituto de Agricultura para medir el pH de suelos, se realizó al pie de la letra. Ese también digamos, ese control del pH para que la forma fuera lo más experta, pues digamos así, lo más bien controlada. Entonces se utilizaba el pedacito de tierra, la extracción de tierra, se mezclaba en agua completamente destilada y cuando se decía eso se dejaba reposar, que la tierra que estuviera mezclándose se dejase reposar y que bajara, digamos, y lo fluido y el agua destilada que quedara por encima de la superficie era con un pHímetro se medía. Durante ese experimento se utilizaron 45 días del experimento y cada 5 días se mantenía que el nivel de pH estuviera bueno. Fue buena suerte para el experimento que el nivel del pH a lo largo del experimento y los cálculos que hicimos para mantener el pH fue perfecto porque en ningún momento tuvo que cambiar medidas. Entonces las medidas para mantener el pH para estas bandejas semilleras durante la totalidad del experimento estuvo completamente adecuado. La medición del tallo de las plantas. Entonces, para medir el tallo de las plantas Abetum se utilizó una cinta métrica y se tomaron durante un mes y 15 días, 45 días, datos cada 3 días. Tomaron datos cada 3 días, aunque para finalizar el experimento solamente se utilizaron las últimas mediciones de los datos. O sea, las mediciones totales al finalizar el periodo de 45 días. La tercera parte del experimento, acá podemos ver los reactivos que utilizamos, el óxido de calcio y el sulfato de hierro. Estos reactivos se almacenaron en un sitio completamente seco, en unos frascos de vidrio y completamente marcados para evitar cualquier tipo de confusión, que no se fueran a alguien a utilizarlos pensando que es algún tipo de otra sustancia. La tercera fase muestra una prueba estadística. Esa es un análisis de varianza que utilizamos. El análisis de varianza es un medio estadístico que entonces estudia la relación o pues si hay realmente una significancia entre un factor que en este momento es el pH del suelo, que lo tomamos como una variable cualitativa, y su efecto sobre una variable dependiente cuantitativa, o sea la altura del tallo en centímetros. Se utilizó este medio análisis porque permite hacer el análisis de 3 grupos de plantas. Entonces se pueden hacer grupos de 3 plantas al mismo tiempo. Mucha gente nos explicó que podíamos utilizar una T-Student. El problema es que la T-Student se hacen solamente entre 2 grupos y al aumentar entre grupos se repite un error llamado el error tipo 1. Cada tipo de análisis maneja un error del 0.5%, entonces es 95% confiable. Si hubiéramos hecho este análisis de ANOVA, el análisis de T-Student entre varios grupos, nos hubiéramos dado cuenta que este error de tipo 1 hubiera aumentado. Entonces el análisis de T-Student para más de 2 grupos no es muy bueno utilizarlo porque empieza a bajar ese nivel de corroborancia para saber que sí está bien hecho. La prueba NOVA nos permitió hacer este análisis en 3 grupos distintos, neutro, básico y ácido, sin necesidad de que este error aumentara. Entonces sigue siendo lo más alto que una prueba estadística puede llegar a ser, 95% confiable.
Acá podemos ver los resultados al finalizar los 45 días del experimento. Nos damos cuenta que está de 1 a 18 plantas y que el control básico y ácido, las medidas que tomamos. Nos podemos dar cuenta que hay varios lugares en los que las plantas murieron, que al final de los 45 días, digamos, todas crecieron, algunas no germinaron y otras se murieron. Más adelante explicaremos por qué ocurrió este fenómeno de que las plantas murieran. Tenemos también unos resultados estadísticos como para hacernos una idea más clara de cómo está funcionando, digamos, los resultados a un nivel estadístico que sea más exacto y más confiable para poder dar algún tipo de conclusión. Tenemos de la misma forma el nivel de pH en el control, el básico y el ácido. Tenemos el número de sujetos, 18 sujetos, 18 sujetos y 18 sujetos. Y nos damos cuenta los promedios de crecimiento en centímetros. Entonces los promedios de crecimiento que tenemos acá son 4,7, 6,0 y 4,5. Y también nos damos cuenta de las de desviación estándar. La desviación estándar nos dice qué tan desviados se encuentran los datos de los unos de los otros. Nos damos cuenta que la desviación estándar es relativamente grande en todos los experimentos, por lo que resulta que algunas plantas crecieron más que otras. Todos estos datos están en centímetros. También tenemos otra vez el promedio de crecimiento de las plantas, pero esta vez con el error estándar. Nos damos cuenta que el error estándar es muy pequeño, lo que nos quiere decir que realmente los datos no tienen ningún tipo de error. Nos quiere decir qué tipo de error podemos mantener bajo la prueba, y este tipo de error, al ser menor que 1, es bastante confiable. Más adelante comprobaremos con otra prueba cómo funciona esto. Nos damos cuenta algo muy raro acá, que el coeficiente de variación, volvemos a repetir, de lo que las plantas crecieron unas de las otras es demasiado grande, 56%, 31% y 47%. Más adelante en la presentación les explicaremos por qué relativamente en este grupo de plantas se dio este suceso tan intrigante, que no, cuando estamos haciendo el análisis estadístico nos dimos cuenta que era bastante raro que unas plantas crecieron mucho, otras no crecieron tanto, otras se murieron, y generó que esta coeficiente de variación fuera tan grande. Luego podemos ver la prueba NOVA. La prueba NOVA maneja dos hipótesis. La hipótesis nula, que nos dice que el crecimiento de la planta de Coriandrum sabitum no se ve afectado por el nivel de pH que tenga la tierra en el crecimiento de cada experimento. Y la hipótesis alternativa, que nos dice que el crecimiento de la planta de Coriandrum sabitum sí se ve afectada por el cambio de pH que tenga la tierra en el experimento. Prueba NOVA se tiene que realizar, para poder realizar la prueba NOVA se tiene que hacer primero una prueba de los datos, para que ésta cumpla varios supuestos y corroborar de que los resultados de la prueba NOVA sí sean verídicos. Si estos supuestos no se hubieran cumplido y hubiéramos hecho la prueba NOVA no hubiera sido muy verídica y hubiera de pronto haber arrojado datos que no son realmente correctos a lo que vimos en el experimento. Entonces, procedemos a hacer los supuestos. El primer supuesto es el supuesto de normalidad. El supuesto de normalidad nos refiere que los datos se distribuyen con un comportamiento normal. Entonces esto se comprobó con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba, digamos, y los supuestos y digamos de la NOVA y los que vamos a mostrar más adelante, pruebas estadísticas, se realizaron con un programa estadístico. El programa estadístico simplemente mostramos los datos, mostramos el tipo de variables y él nos hacía, digamos, todo el proceso matemático para simplemente tener los datos, y al haberlo hecho con un programa y no, digamos, de la forma manual, que es posible hacerla, pero son bastantes ecuaciones, nos damos cuenta que es mucho más exacto el resultado y evitamos cualquier tipo de error humano que se pudo haber dado en el experimento. Estas pruebas siempre vamos a buscar el llamado p-valor, que acá es el valor de sig. Este valor tiene que ser menor a 0,5 para que la variable pueda ser comprobada y que pase el supuesto. Si este valor de sig es mayor que 0,5, quiere decir que no se cumplió el supuesto que estábamos trabajando. La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov nos muestra acá unos valores estadísticos, pero nos interesa trabajar con el valor de significancia, que es menor a 0,5. Lo que nos dice que estas variables y que digamos, los datos que nos dieron durante el experimento sí manejan una distribución normal, por lo que podemos proceder al siguiente supuesto. El siguiente supuesto es el supuesto de la homocedasticidad. El supuesto de la homocedasticidad nos quiere decir que la varianza de los datos tienen que ser similares entre sus mismos grupos, por lo que no realmente, aunque nosotros tengamos un coeficiente de variación muy alto, no que algunas plantas simplemente chao, otras se murieron, otras... Lo que nos quiere decir es que los datos se relacionan entre sí, entre un mismo grupo. Entonces, lo que nos quiere decir es que la prueba de Leven, como la vemos acá, nos proporciona un valor de P menor que 0,05. Este es el valor menor que 0,5 en cualquier
Luego vemos el supuesto de independencia. Este supuesto de independencia no tiene ninguna prueba, solamente nos quiere decir que los resultados de cada individuo no afectan los resultados del otro. Lo que quiere decir que si una planta se murió, la muerte de esa planta no afecta a otra que sí creció, o otra planta que sí creció no afecta a la otra. Esto es corroborado, realmente es porque utilizamos bandejas semilleras que cada una tiene una vaina en la que la planta puede crecer libremente sin necesidad de competir por recursos de que otras puedan llegar a afectar. Ninguna planta creció como para cubrir la zona de iluminación de la otra, como para llegar a afectar una de las otras. Y digamos, lo que ocurrió en las bandejas semilleras de pH básico no afectaron lo que ocurrió en las bandejas semilleras de pH ácido. Al tener esos tres supuestos, podemos trabajar con la prueba NOVA. Esta prueba NOVA indicó un valor de p-valor un p-valor menor a 0.05. Este valor que vemos acá es el valor de SIG, que fue que entre los grupos sí existió una diferencia al ser 0.07. Entonces entre los grupos sí existió una diferencia significativa, por lo que podríamos decir en este momento que la prueba NOVA de análisis de varianzas nos confirma que sí existió una significancia entre la distancia de los tallos de las diferentes bandejas semilleras y de las plantas de Coriandrum sabitum. Entonces, pero ¿cuáles fueron las plantas que crecieron más? ¿Cuáles fueron las que realmente son significativamente diferentes? Porque nosotros podemos ver a simple vista que una planta creció harto y que otra no tanto, pero realmente a simple vista no se puede hacer una conclusión que sea realmente verídica y que sea sustentada. Entonces realizamos hacer la última prueba estadística, que es la prueba de post-hoc de Bonferroni. La prueba post-hoc de Bonferroni nos muestra que... Uy, profe, sin querer acá, al parecer no puse la prueba Bonferroni, pero imagínense que puse la prueba Bonferroni. La prueba Bonferroni nos muestra que existe una diferencia significativa entre los grupos de básico con referente a los otros dos grupos, porque tiene un valor de p-valor menor que 0.5. Este p-valor es muy importante, puesto que nos dice que realmente entre los dos grupos, entre los tres grupos de neutro, básico y ácido, la única que tuvo una diferencia significativa fue el grupo básico, porque las ácidas, aunque crecieron un poco más que las neutras, realmente su crecimiento no es lo suficientemente grande para ser significativo y que podamos tener en cuenta y realizar una conclusión, por lo que vemos que el grupo básico es el que creció, y el que creció como para que podamos hacer algún tipo de conclusión frente a este experimento por el pH del suelo. Luego empezamos a hacer la discusión. Yo había hablado previamente acerca de cómo unos valores o algunas plantas habían crecido mucho y otras habían muerto. Habíamos dado cuenta que existe una gran variación entre, digamos, los tallos de algunas plantas. Entonces, esto se puede dar de la siguiente forma, que las plantas del cilantro, al presentar un fenómeno que se llama el punteamiento prematuro, tuvimos que hacer mucha investigación acerca de este fenómeno, puesto que este fenómeno no tiene ninguna solución conocida, pero realmente es muy común que se presente en las plantaciones de cilantro. Este fenómeno genera que las plantas crezcan con los requerimientos que crezcan débiles y puedan llegar a no crecer mucho o llegar a morirse durante el proceso de germinación y más adelante antes de la floralización. Esto hace que los requerimientos de calidad, digamos en el mercado, hablando en el contexto colombiano, no se cumplan, por lo que muchas de estas plantas cuando sufren el punteamiento prematuro tienen que simplemente botar y dejar que, o sea, no las pueden vender y no pueden ser vendidas porque esas no cumplen ningún requerimiento. Es muy común que ocurra ese tipo de punteamiento prematuro, tanto en el punto en el que ocurrió nuestro experimento. Como podemos ver, algunas plantas crecieron muy bien, otras se quedaron un poquito pequeñas y otras incluso murieron. Por eso es que existe esta desviación tan grande. Este fenómeno genera que las plantas sean susceptibles a cambios de temperatura y que estas no crezcan y mueran con mucha facilidad. Entonces esto se vio en el experimento y eso nos comprueba de por qué existe una variación tan grande entre los grupos y por qué ocurrió ese comportamiento tan raro que previamente había mencionado. Queremos ahora hablar sobre la discusión del pH alcalino. El pH de los suelos del grupo alcalinas hicieron que dichos suelos se vieran favorecidos con algunos tipos de nutrientes, como podemos acá ver fósforo, nitrógeno, aluminio, manganeso, potasio o calcio. Esto no tuvimos que hacer una investigación para ver cómo este tipo de nutrientes y pues de elementos afectaban el crecimiento precisamente de las plantas de cilantro, porque estos elementos no son buenos para todo tipo de plantas y digamos cada planta tiene un pH en el que se recomienda que crezcan. En este caso nos damos cuenta que en el experimento, gracias a la significatividad, ocurrió fue el pH alcalino. Estos elementos también nos damos cuenta que no son fundamentales para el crecimiento de una planta, como se realizan las investigaciones, pero son de alta ayuda para impulsar el crecimiento de esta misma. Por eso mismo es que el pH básico o alcalino fue el que mejor se vio beneficiado durante el experimento.
Luego tenemos la discusión del pH neutro del ácido. El grupo neutro no se encontraron o estaban en menor presencia este tipo de nutrientes, por lo que no crecieron de mucho. Y en el grupo de plantas de suelos ácidos, estos nutrientes incluso pueden llegar a perderse, porque esos nutrientes, al estar en un suelo más ácido, como habíamos dicho, por la desacidificación, se, se llegan a perder, que fue lo que pasaron con las plantas ácidas y por eso es que también muchas llegaron a morir. Hablando de conclusiones, en el punteamiento prematuro podemos ver algunas plantas después del punteamiento prematuro que simplemente se secaban completamente y morían. Es que no se sabe el origen realmente de este fenómeno y tampoco se conoce una solución. Dicen que se pueden utilizar fitohormonas y algunos reguladores de crecimiento que se están empleando, digamos, en nuevo contexto para los cultivadores de las plantas de cilantro, porque ha llegado a ser muy importante que se hagan investigaciones más a fondo acerca de este fenómeno, porque afectan en gran cantidad a muchas plantas de cilantro y genera una gran pérdida para los agricultores. Y la otra conclusión que queremos hacer es el análisis estadístico y conclusión general del experimento. El análisis estadístico nos muestra que el aumento de la altura tallo de las plantas del grupo básico sí presentó una diferencia significativa con respecto a los otros dos grupos, por lo que, volviendo a nuestra pregunta de investigación, el pH del suelo sí afectó el crecimiento de las plantas del tallo, el tallo de las plantas, y realmente afectó el pH básico, por lo que el pH básico fue de pH básico de 8 a 9, sí produce un efecto positivo en el crecimiento del tallo de una planta de cilantro de Coriandrum sabatum. Muchas gracias.